Si eres de los que va a viajar de manera internacional y te preguntarás si en tu país al que vas a viajar te van a pedir un seguro de viaje, lo más probable es que te vayan a decir. La gran mayoría de los países, por no decirlos todos, te van a pedir siempre un seguro de viaje médico. Y no importa con quién lo vayas a tomar, simplemente debes de tener un seguro de viaje. Pero en este video te vamos a decir cómo tener este seguro de viaje médico internacional gratis. Así que quédate hasta el final del video para que sepas cómo obtenerlo, y la verdad es muy pero muy sencillo. Bueno, primero que todo tienes que tener una tarjeta de crédito. Yo te recomiendo de que sea de la franquicia Visa, que es con la que yo hice mi viaje. Hice un viaje hace unos meses hacia la Ciudad de México y Cancún y obtuve el certificado para nuestro viaje con seguro médico. Dos, para que aplique seguro tienes que comprar tu tiquete con esta tarjeta para que te pueda cubrir. Entonces recuerda, si te tienen que cubrir algún daño, tienes que haber comprado el tiquete con esa tarjeta, para que sea más sencillo y no tengas que pagar excesivos intereses. Si tienes la opción de comprar ese tipo de tiquetes con la tarjeta y en una página nacional que sea de tu país, simplemente lo vas a comprar a una cuota y no vas a pagar intereses. Entonces no vas a tener que pagar de más. Aparte, si no tienes tarjeta de crédito, simplemente tú la puedes sacar. Como las tarjetas de crédito no tienen ningún tipo de permanencia, simplemente la sacas, haces el viaje. Cuando te devuelvas, vas a volver a cancelar esa tarjeta y simplemente ya no vas a tener que hacer absolutamente nada más. A eso se le llama estrategia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la plataforma de Visa para que vean cómo se genera este tipo de certificado de viaje y qué es lo que debemos de hacer para obtenerla. Entonces vamos a ir al computador y simplemente van a tener que ir hacia la franquicia Visa. Acá podemos ver esta página, se las voy a dejar acá en el link de la descripción. Lo primero que nos van a decir acá, y es que desde el 1 de julio del 2021 se debe generar un certificado de viaje para todas las tarjetas. Ahora recuerde, tienen que generar el certificado de viaje, y segundo, que los tiquetes sean comprados con esa tarjeta. ¿Sí? No es solamente tener la tarjeta, tienen que comprar el viaje con esa tarjeta, el tiquete. Vamos a iniciar sesión. Y como pueden ver, yo tengo dos tarjetas. Una es Platinum y la otra es Classic. Cualquiera, la Classic es la más baja, pero también te va a tener cobertura. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer en esta parte? Tenemos que ir acá donde dice certificados, o acá en esta parte donde dice generar un certificado. Simplemente vamos a darle en generar un certificado. Como ustedes no van a tener la plataforma, pues simplemente lo que van a hacer es a agregar sus datos y agregar los datos de su tarjeta de crédito para que aparezcan acá. Y este fue el certificado de viaje, el que hice anteriormente, el que les había dicho. Fuimos hacia México y simplemente vas a darle, si quieren, darle generar certificado de viaje y van a poder colocar acá la información del viajero. Entonces toda la información de la persona. Entonces dice, el beneficiario es el titular de la tarjeta. Recuerda, también puedes tener un beneficiario que no sea la tarjeta, que no sea el titular de la tarjeta. Entonces tú puedes comprar 2, 3 vuelos para toda tu familia y con la misma tarjeta vas a tener el mismo cubrimiento para todas las personas de tu núcleo familiar. Si le vas a decir que no, simplemente vas a colocar todos los datos de la persona a la cual quieras darle y simplemente vas a darle próximo paso. Entonces van a ser acá viajeros adicionales. Si quieres añadir un nuevo beneficiario y la información de viaje, cuando vayan a terminar ya, entonces te van a decir cuál fue la fecha de emisión del viaje, o sea, la fecha de emisión a la cual tú estás ingresando a esta plataforma, que esa va a ser por defecto, que sería el día de hoy. La fecha de salida del país, entonces el vuelo de salida, el vuelo de regreso al país, el país de origen y el país de destino, y simplemente te van a generar certificado. Recuerda, con esto van a tener una cobertura muy pero muy amplia. Te voy a dar alguno de las coberturas que tienen, y es que vas a tener seguro médico, seguro odontológico, coberturas para traslados o emergencia o dinero por este tipo de emergencias médicas. Ah, caray, eso sí me interesa. Cuando te impriman el seguro,
tú vas a tener este tipo de información en la parte de abajo. Y recuerda que si te está gustando este tipo de videos, recuerda suscribirte a este canal y regalarme una manita arriba, ya que esto me ayudaría muchísimo y me motivaría para seguir haciendo videos de valor como este, para que le puedan llegar a más personas. Simplemente lo que tenemos que hacer es, acá donde dice enviar, reciba el PDF certificado en su correo electrónico. Bueno, vamos a darle que sí. En tu correo electrónico te va a llegar, vamos a descargarlo. Y te va a llegar un correo como este, en donde te van a llegar varias cosas. Entonces, el certificado del seguro de viaje y el certificado de servicios médicos. Vas a tener dos cosas: un seguro de viaje que te cubre por pérdida de maletas, por retraso en los vuelos, por pérdida de la tarjeta de crédito, y esto te va a cubrir en caso de alguna emergencia. Y los servicios médicos te van a dar soporte si llegas a tener algún imprevisto médico con tu salud o la salud de alguna de las personas que van a tener. Simplemente lo que tienes que hacer es descargarlo e imprimirlo. Recuerda que cada franquicia, Visa, sea Classic, Master, Platinum, como yo la tengo, cada una tiene unos beneficios diferentes y unas coberturas entre menos o más alta. Pero incluso la Classic, que es la más bajita, vas a tener una cobertura muy buena simplemente para hacer este tipo de viajes. Y recuerda que si lo que quieres salir es de Colombia, te voy a dejar en este momento acá cómo realizar el CheckMate, tanto para la salida o para el ingreso de este país. Así que muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video.